Buenas noches tengan todos ustedes que nos acompañan en estos festejos por los 250 años de fundación de nuestro seminario. Por ello, el día de hoy, en esto que hemos llamado Noches de Aniversario, presentamos la ponencia titulada El Seminario en tiempos del rector José María Cázares, la cual será dirigida por el doctor Carlos Cerrejón Peredo, para quien pido demos la bienvenida con un fuerte aplauso. Antes de comenzar, les recuerdo a las personas que nos están siguiendo por las redes sociales que pueden poner sus preguntas en los comentarios. Y ahora les comparto una breve reseña de nuestro ponente. El doctor Carlos Cerrejón Peredo nació en esta ciudad de Morelia, Michoacán, y realizó sus primeros estudios de filosofía y teología en este seminario. Es doctor en Historia por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales, maestro en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, profesor e investigador del Centro de Estudios de las Tradiciones del Colegio de Michoacán. Ha impartido clases en el Seminario Diocesano de Morelia, la Universidad Autónoma del Estado de México y el Colegio de Michoacán. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Historia. Sus líneas de investigación se especializan en la historia virreinal de la Nueva España, la independencia de México y la historia de Michoacán. Bienvenido, doctor. Le cedemos la palabra. Bien, gracias otra vez por la invitación y buenas noches a los que no había saludado. Bien, pues les voy a hablar de este rector, José María Cázares y Martínez, que hay un retrato de él, una pintura muy buena, que está en La Piedad, de donde él era originario. Aquí está de obispo, fue obispo de Zamora, pero antes de ser obispo fue abogado. Estudió en el seminario tanto la carrera de leyes como la de teología, pero cuando terminó se inclinó primero por el derecho, por la abogacía, y la ejerció durante varios años. Como tenía también la preparación en teología y vivía una vida muy recta, de mucha devoción, y si hubiera podido casar, tenía buenos partidos y le gustaba asistir a veces a algún baile y lo demás, y pues había algunas posibilidades de casorio, pero él seguía sin casarse. Y entonces el señor Arciga, segundo arzobispo de Michoacán, en la visita pastoral que hizo a La Piedad, la primera visita pastoral, como lo conocía mucho, se llevaba nada más 2 años, se habían conocido aquí en el seminario, le habló: quiero platicar contigo, y le dijo la frase famosa: o te casas o te ordeno. Y entonces Cázares le dijo: déjeme pensarlo. Unos días regresó y le dijo: me ordena. Y entonces hizo la solicitud, se ordenó sacerdote, acompañó al arzobispo Arciga al poco tiempo al Concilio Vaticano I, porque era muy buen teólogo también, y luego lo hizo párroco del Sagrario Metropolitano, de la parroquia central de Morelia, y lo designaron también el abogado doctoral de la Mitra, el que llevaba los asuntos jurídicos de la Mitra, y finalmente lo nombra rector del seminario a mediados de 1873. Primero como rector sustituto del que lo era en propiedad, José María Chávez y Villaseñor, pero que se enfermó, y le dijo al arzobispo que le pusiera algún rector sustituto mientras se aliviaba, pero se alivió, lo nombraron vicario general, y a Cázares ya a partir del 74 fue el rector en propiedad hasta septiembre de 1876.
1978. En total, entonces, estuvo más de 5 años como rector en este seminario. Sin embargo, los datos que se suelen manejar sobre el rectorado de Cázares le dan nada más 3 o 4 años como rector. ¿Por qué? Porque alguien en un principio lo puso así, los demás copian lo mismo y se sigue con la idea, pero en base a muchos documentos de archivo y otros de la época hemos podido precisar bien el rectorado de Cázares. Y en aquel tiempo se comenzó a acostumbrar que algunos de los informes rectorales se imprimieran. Esos informes rectorales se hacían con motivo de la distribución de premios, que solía ser a finales de octubre, como el 30 de octubre. Y en esos informes rectorales se daba cuenta de los catedráticos, de las cátedras y de los alumnos, porque era distribución de premios, que habían sacado pues algún premio o alguna mención. Y aparte de todo esto, casi al inicio, el rector daba un mensaje sobre el sentido que tenía la educación en el seminario. Y gracias a esos pequeños mensajes tenemos una idea de lo que quería este señor Cázares que fuera la formación en el seminario de Morelia. Entonces, de los informes que le tocó a él, solamente tenemos 3 impresos: 1874, el de 75 y el de 76. El de 77 no lo hemos encontrado, seguramente se hizo, tal vez no se imprimió, pero debió de haberlo hecho. Y el del 78 no lo tenemos porque ya cuando se hizo la distribución de premios en octubre, don José María Cázares ya estaba de obispo en Zamora, pero también él cubrió ese año y debió de haber algún discursito, pero del nuevo rector. En fin, voy pues a referirme a estos informes que tenemos impresos y decir alguna palabra de lo que posiblemente sucedió después en el rectorado de él y la despedida que le hizo el seminario cuando lo nombraron obispo. Y nada más digo alguna palabrita de su gestión de obispo. Fue un obispo ejemplar en La Piedad. Si ustedes van un día por ahí, en el jardín donde está un busto del párroco famoso José María Cavadas, también ya se colocó una estatua del señor Cázares con esta inscripción: abogado íntegro, ¿sí? Sacerdote fiel, obispo ejemplar. Está introducida su causa de beatificación y la congregación que él fundó, de las Hermanas de los Pobres y Siervos del Sagrado Corazón, me han invitado desde hace años a que trabaje en hacer una biografía del señor Cázares. Lo que les voy a platicar entonces es parte de esa biografía. Bien, en aquel tiempo el seminario, que había perdido su magnífico edificio frontero a la catedral y había estado peregrinando en Celaya, sobre todo el seminario mayor, el menor prácticamente se cerró, volvió por fin a Morelia en tiempos del imperio de Maximiliano, pero ya no volvió naturalmente al esplendor de su casa, sino rentó una casa que todos ustedes la han visto si han ido al centro de Morelia, contraesquina de lo que es el Teatro Campo, donde está Bellas Artes de la universidad. Ahí estuvo el seminario varios años, precisamente durante el rectorado de Cázares. El acto académico en que se inscribían los informes rectorales de fin de cursos era complejo. Lo más esperado por los alumnos era la distribución de premios y generalmente eran libros de las mismas disciplinas, como todavía se acostumbraba hace unos años, no sé ahora. El informe que precedía la distribución primero rendía cuenta de las materias, como dije, de los alumnos, y luego 2 amplias disertaciones, una por cuenta de un catedrático y otra a cargo de algún alumno. Todo se alternaba con intervenciones musicales y poesía.
Los textos resultantes solían imprimirse y en ocasiones se agregaba al inicio una nota crónica. Todo esto formaba el contexto inmediato del mensaje del rector. Este primer informe de Cázares inició a las 6 de la tarde de aquel 30 de octubre de 1874. Los cursos terminaban en octubre y empezaban a fines de diciembre. Las vacaciones eran pues noviembre y casi todo diciembre. No había espacio en ese edificio vetusto, no había espacio de un auditorio formal, de manera que uno de los patios de la casa que sirve de colegio, dice la crónica, se había convertido en un espacioso salón adornado al efecto con tanta sencillez como gusto. La situación económica del seminario pues estaba muy mala, ¿no? Se estaba apenas reconstruyendo la iglesia en toda la República. Difícilmente cabrían todos los alumnos, que eran más de 400, a los que habría que añadir personal del clero y no pocos padres de familia. Presidía el arzobispo Ignacio Árciga. Las partes académicas se alternaron con un himno compuesto para el efecto y con fragmentos corales de la ópera Norma de Vincenzo Bellini, que tal vez algunos conozcan, una famosa ópera. Luego de relacionar cátedras, catedráticos, textos y número particularizado de alumnos, el rector Cázares continuó diciendo, y aquí vienen las palabras importantes: el resultado total es que más de 400 jóvenes han recibido instrucción gratuita en este seminario sobre las diferentes materias que en él se enseñan. Esto me parece algo para la civilización. 400 inteligencias bien formadas han de ser, por precisión, otros tantos focos de luz, más o menos viva, pero siempre verdadera, que dentro de poco irán a derramar sobre la sociedad propicios resplandores de prosperidad y bienandanza. Continúa, creemos nosotros que esto es un bien social tan grande que con tal de conseguirle tenemos en poco las dificultades que presenta y las penas que nos cuesta. El profeta Eliseo, con un esfuerzo sobrenatural, encogió una vez su cuerpo sobre el cuerpo de un niño muerto para resucitarlo a la vida natural, y nosotros, con un esfuerzo menos prodigioso, pero más penoso acaso, encogemos años enteros nuestra alma sobre el alma de los alumnos para comunicarles la vida espiritual de la razón y de la inteligencia. En estos primeros párrafos, pues, el rector destaca la educación en el seminario como una esforzada obra de civilización, como luz derramada sobre la sociedad, como un bien social. En otras palabras, Cázares no subraya la educación como un bien individual, que desde luego lo era, pero el énfasis que pudiera tener el acto al centrarse en la distribución de premios, individuo por individuo, el rector lo atempera, indicando el sentido social de la obra educativa. Esto no se lleva a cabo sin esfuerzo, se trata de dar vida a semejanza del profeta Eliseo, que resucitó a un niño, ¿no? Acuérdense, Segunda de los Reyes, capítulo 4. Pero la formación no es instantánea como aquel milagro. Pasa enseguida el rector a explicar los pasos de la cuidada pedagogía. Y desde los primeros preceptos de la gramática hasta las más altas verdades de la teología, vamos guiando a las almas de la juventud por el camino de la humildad, enseñándola ora a hablar, ora a discurrir, ora a contemplar a Dios en sus obras, cual conviene a un filósofo cristiano, para estudiar luego o la justicia y la voluntad de Dios en los diferentes ramos del derecho, o la voluntad y la misericordia de Dios en los grandes misterios de la teología, siempre Dios en todas las cosas. De tal suerte, el plano natural, que tiene valor propio, y es un comentario mío, es trascendido gradualmente desde el Dios de los filósofos y de los sabios hasta el Dios de la misericordia.
Es la unidad de un plan de estudios transformado en plan de vida estudiantil, evitando, no lo dijo, pero sin duda pensaba en aquello de San Pablo. A propósito, subrayó la virtud de la humildad. Acuérdense que San Pablo dice, la ciencia infla. Por eso y por todo lo dicho, la conclusión necesaria es enunciada en frase lapidaria que no solo implica el gusto de Cázares por la concisión, era hombre de pocas palabras, decía mucho con poco decir. Es enunciada en la frase lapidaria con esta concisión de Cázares, sino revela un perfil de su espiritualidad, Dios en todo. Rasgo por lo demás emparentado, como ustedes saben, con el poverello de Asís, la famosa frase de San Francisco, Dios mío y todas mis cosas. Y como en círculos concéntricos, el rector reitera su reflexión de esta forma. Nosotros lo ordenamos y relacionamos todo con la metafísica, porque a fuer de seres racionales, creemos que la metafísica es la razón misma en sus primeras manifestaciones, en sus enseñanzas más universales, cuya luz nos ha de alumbrar en el camino de las observaciones y de los descubrimientos. Juntamos la metafísica con la teología y con la fe, porque creemos que la razón del hombre, por mucho que alcance y por mucho que progrese, ha de valer al fin muy poco en frente de la razón eterna de Dios. Para Cázares, pues, las disciplinas del plan de estudios no están yuxtapuestas, sino estrechamente vinculadas, no solo porque hay un referente trascendental de todas ellas, Dios, sino porque hay un nexo profundo que afecta a todo, el ser en cuanto ser, cuyo estudio corresponde a la metafísica, que se vincula con las ciencias como reflexión ulterior y también con la teología en su proyección a la teología natural, prolegómeno de la revelada. De nueva cuenta, el conjunto se va graduando de lo natural a lo sobrenatural. Ahora voy a hablar un poco del contexto que se estaba viviendo en ese tiempo. Frente al positivismo, implícitamente, al reivindicar la metafísica, hay una clara toma de posición de Cázares frente al positivismo, esa doctrina que enunció el famoso Augusto Comte, en la cual se distinguían las tres etapas de la humanidad, ¿verdad? La teológica, la filosófica y la científica o positiva. Pero ya, gracias a la positiva, según él, ya la teológica y hasta la filosófica ya estaban superadas. Y esta doctrina positivista fue impuesta oficialmente por el gobierno federal en México a partir de la Escuela Nacional Preparatoria, fundada en 1868, al triunfo de la República, un año después, y dirigida por Gabino Barreda, quien, siguiendo a Augusto Comte, descartaba la teología y la metafísica como etapas superadas de la humanidad para dar paso a las ciencias. La visión católica, expuesta de manera muy sucinta por Cázares, contenía los elementos de las etapas del positivismo, pero en sentido inverso e integral. De las observaciones y descubrimientos científicos habría que pasar a la reflexión filosófica, de mano de la metafísica, y de ahí a la fe, repensada en la teología. Es decir, se asumían integralmente ciencias, filosofía y teología. Por otra parte, Cázares subraya la jerarquía de valores en esa graduación, la superioridad de la razón eterna de Dios frente a la razón humana, afirmación que reflejaba lo asentado en la Constitución Dei Filius, capítulo 4 del Concilio Ecuménico Vaticano I, texto bien conocido por el rector como que había asistido a la Magna Asamblea como teólogo consultor del arzobispo Árcega. Y siguió diciendo el padre Cázares: creemos, por último, que quien lleva una conciencia limpia de toda mancha puede reflejar en la pureza de su alma
todos los rayos, todas las especies, todas las verdades que Dios se digne comunicarle. Puede hallar fácilmente a Dios en el gran libro de la naturaleza, como puede hallarle también estudiando sus palabras en la Biblia, que es el libro por excelencia. En este párrafo, el rector establece relación entre conciencia moral y sabiduría. Podría objetarse que hay intelectuales y científicos de amplia y reconocida ciencia que desde el punto de vista moral son impíos. Asimismo, hay almas puras y santas a las que no se les da el conocimiento científico. Pero Cázares precisa las verdades que Dios se digne comunicarle. En otras palabras, si se tiene para las ciencias, que es un don de Dios creador, la pureza de alma, otro don de Dios, potencia enormemente esa capacidad natural, como ha sido el ejemplo de santos doctores. Cázares pensaba naturalmente en Santo Tomás de Aquino. A fin de cuentas, tampoco se trata de meros conocimientos intelectuales, sino de sabiduría de vida que transita por dos caminos, el de la naturaleza y el de la revelación. El valor trascendental de la verdad. Terminó el rector aludiendo al objeto supremo del conocimiento y del estudio, la verdad. Si este método de estudios es o no a propósito, los resultados lo están diciendo mejor que nuestros discursos. Yo solamente observaré para concluir que tenemos la conciencia de enseñar siempre la verdad y que la verdad siempre aprovecha y que si algún desastre viene sobre la sociedad, no ha de venir preparado por la verdad, sino por el error. Esta centralidad de la verdad corresponde indudablemente a cualquier centro de docencia y más a un seminario. Para Cázares era una arraigada convicción desde los días en que era abogado en la Piedad. De manera que hay una continuidad de valores entre el laico y el sacerdote. En prueba de ello, recordemos las últimas palabras de un discurso septembrino de 1866 que pronunció en la Piedad, siendo abogado, y decía ahí, hacia el final: la misión del orador ha sido y será siempre decir la verdad, defender la verdad, persuadir la verdad y morir por la verdad si necesario fuera. Vamos a brincarnos y vamos al informe de 1875. Ese fue el de 74. Informe de 1875, obra modesta y de gran utilidad. Para este segundo informe, rendido otro 30 de octubre, pero del año siguiente, el Seminario Tridentino ya se había cambiado a otro edificio, el que habían ocupado las Hermanas de la Caridad al costado norte del Templo de San José. El inicio de la mudanza ocurrió desde el 8 de enero del 75, es decir, unos días después, que las Hermanas de la Caridad lo habían dejado obligadas por el bárbaro decreto de expulsión del presidente Lerdo de Tejada. Los dueños del inmueble que lo habían prestado a las religiosas celebraron ahora un contrato de arrendamiento con el seminario. El informe del rector ya ocurrió pues en aquel lugar, pero todavía no estaba hecho el edificio magnífico que todavía admiramos. Ese lugar, como sabemos, es el punto más alto de la loma moreliana y sobre el cual el arzobispo, a una con el rector Cázares, desde un principio acariciaron el proyecto de remodelar lo que había de construcción y levantar otro gran edificio digno de su seminario. La obra se encomendó al arquitecto francés Adolphe Tremontels, que recibió indicaciones y sugerencias del arzobispo y del rector Cázares. Este no solo sabía nociones de arquitectura recibidas en el seminario, porque en aquel tiempo, dentro de algunas de las cátedras, se daban nociones de arquitectura, y Cázares lo había recibido, sino que además Cázares desde niño escuchó una y otra vez los detalles de las obras arquitectónicas del párroco José María Cavadas, que fue un gran constructor, comenzando por el Puente de la Piedad. Una obra arquitectónica
extraordinaria para su tiempo. Y además la iglesia parroquial de Zamora, la catedral ahora. Por otra parte, durante el viaje al concilio, un tema de las conversaciones con su prelado Árciga, que también conocía de arquitectura, fue sobre edificios e iglesias de Europa. De tal suerte, al momento del informe, una parte del edificio estaba en uso y otra en construcción. A la sazón, Cázares ya había dejado el oficio de párroco y por unanimidad de votos había entrado a formar parte del cabildo catedral. La experiencia de párroco le había permitido ver de otra manera la formación de futuros párrocos y vicarios. El plan de estudios tendría que adaptarse a ello. Los seminarios de Guadalajara y México tenían facultad para la colación de grados académicos universitarios, cosa que en Morelia se había tenido en tiempos de Munguía. Árciga y Cázares también lo deseaban para Morelia, pero en lugar de solicitarlo entonces, prefirieron primero una formación sólida, a profundidad en los temas esenciales, no enciclopédica, orientar al seminario no solo atendiendo a la calidad de los estudios, sino tomando en cuenta que la mayoría de quienes optaban por el sacerdocio se ocuparían precisamente de la cura de almas. Y es que en aquel tiempo el seminario admitía a muchos que no iban para el sacerdocio porque había la carrera de leyes. Y además muchos entraban a estudiar porque era una buena enseñanza preparatoria. Otra vez había Cázares que su relación informativa en la distribución de premios del 75 habría de volver a cubrir dos puntos principales: los datos concretos, alumnos, cátedras, catedráticos, textos, y lo segundo, una manifestación del sentido del evento. Lo primero no era dificultoso, pero el sentido del evento sí. Habría que decir algo nuevo, diferente de su primer discurso. Resolvió trascender el momento, ir más allá de aquella distribución de premios y hablar del significado de la enseñanza en un seminario católico. El rector comienza con una paradoja tan provocativa como el Evangelio. Las obras de verdadera y grande utilidad, dice, fueron siempre modestas. Implícitamente Cázares estaba diciendo que aquel seminario, despojado y confinado a vetusta casa, pertenecía a ese linaje. Siguieron los datos concretos para dar luego paso al mensaje. También el 30 de octubre, fresca por fuera, pero algo bochornosa entre la concurrencia que no cabía en aquel patio principal, cubierto con un gran lienzo. Los arcos y las columnas lucían engalanados de bandas y flores entretejidas. La voz del presbítero abogado cobró entonces singular contundencia, diciendo: 392 alumnos han recibido instrucción gratuita en este seminario sobre los diferentes ramos de su enseñanza durante el año que termina. A los ojos de la razón, es este un paso de grande importancia para la verdadera civilización, dado que el hombre no ha de seguir sus destinos sino en proporción del desarrollo que tenga su entendimiento y su voluntad. A los ojos de la fe, es una cosa todavía mejor que esa civilización de que nuestro siglo tanto blasona, porque nosotros damos esta enseñanza según las prescripciones del ilustrísimo prelado de esta Santa Iglesia y pendientes de sus labios, para conseguir de esta manera que la bendición del cielo venga sobre nuestros trabajos y que nuestra doctrina sea la doctrina que ha enseñado y enseña la Santa Iglesia Romana, depositaria de la doctrina verdadera de nuestro Señor Jesucristo, y en la cual están reasumidas, concretadas y purificadas todas las doctrinas y todas las tradiciones de toda la humanidad y de todos los siglos. Según Cázares, pues, la enseñanza en un seminario católico a la luz de la fe vale en tanto se vincula al obispo, por medio de él al Papa y finalmente a Jesucristo. Segundo, llama la atención el carácter holístico, que encierra todo, que Cázares asigna a la enseñanza cristiana como el contenedor purificante de todas las doctrinas y todas las tradiciones. Parecería demasiada pretensión,
Pero justamente esta persuasión de Cásares proviene de la fe. Bien lo sabemos, si en la carta a los Efesios, capítulo 1, del 3 al 10, el apóstol recitaba el cántico cristológico en que destaca la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Hay diferencia por cuanto que la perspectiva de San Pablo apunta a Cristo en relación a todas las cosas hacia el final de los tiempos, cuando llegare el momento culminante. En cambio, para Cásares, es la doctrina de Cristo enseñada por la Iglesia en una hora tan actual como escatológico. La síntesis propuesta en el pensamiento de Cásares es el Cristo total. La cabeza recapitula y enseña mediante su cuerpo. El rector abogado continuaba. Y esta enseñanza, así establecida y dirigida por la Santa Iglesia en todo el mundo católico, ¿qué viene a ser en realidad sino una poderosa resonancia de aquel docete omnes gentes que nuestro Señor está todavía repitiendo a los sucesores de los apóstoles desde la diestra del Padre? ¿Qué viene a ser en realidad sino un eco prolongado de aquella palabra divina que no se oyó en la Judea y Samaria y en los confines de Tiro y de Sidón, sino para que siguiera oyéndose hasta lo último de la tierra y hasta los postreros momentos de los siglos? No se necesita ser experto para apreciar la elegancia retórica y la consistencia teológica de este breve párrafo, desdoblado en dos interrogantes graduadas. Según Cásares, la enseñanza en los seminarios, para que valga como enseñanza católica, no es asunto que se frene en lo académico. Recibe su profundo sentido como resonancia del Evangelio, ordenada incesantemente por el Cristo viviente. Porque a fin de cuentas, el ministerio de Jesucristo, del Jesucristo histórico, es trascendente para todas las épocas. Consecuentemente, la enseñanza en los seminarios ha de partir del Evangelio. Y sigue. Razón tenemos, pues, para alegrarnos de que Dios nos permita ejercer este ministerio de la enseñanza científica de la verdad católica, en que nos es dado llevar paso a paso a las inteligencias juveniles por los caminos rectos de la sabiduría, para que, apoyadas en la firmeza de la fe, puedan acercarse un día hasta la misma fuente de toda verdad, de todo bien y de toda hermosura. Enseñanza científica de la verdad católica. Esta frase y todo el párrafo engarzan con el final del mensaje del año anterior e implican la consonancia entre razón y fe definida en el Concilio Vaticano I, al que Cásares, como dije, había asistido como teólogo consultor. Lo dicho sobre la primacía del Evangelio no anula las disciplinas que se alcanzan con la luz de la razón. Al aplicarse tal enseñanza se requiere una pedagogía de las inteligencias juveniles, dice, que sin dejar el sentido evangélico como punto de arranque y sostén permanente de todo aprendizaje en el seminario, discurran gradual y constantemente por las demás disciplinas hasta el manantial de la verdad, del bien y de la hermosura. Esto es pensamiento de la filosofía cristiana. Pero hay algo irrenunciable de la enseñanza en el seminario católico: la firmeza de la fe. Consiguientemente, no lo dice Cásares, pero se desprende de todo lo demás. Esa firmeza en la fe en el seminario es incompatible con el prurito de novedades y con la erudición incrédula. Estad sobre aviso para que nadie os seduzca por medio de sofismas y vanas sutilezas fundadas en la tradición de los hombres, en los elementos del mundo y no en Cristo Jesús. Estas palabras del apóstol, Colosenses 2:8, las había escrito el arzobispo Árciga, y estaba a un lado Cásares cuando las escribió allá en Roma, como su impresión general del Concilio Vaticano I. A todos los obispos se les pidió que pusieran alguna frasecita, y Árciga escribió esta, que corresponde exactamente al pensamiento de Cásares sobre la firmeza de la fe. Concluía el rector su intervención de manera incisiva: y si la doctrina católica conduce a tan noble fin, si es que ha sacado al mundo de las tinieblas del paganismo y es la única que puede salvar al hombre, no tenemos por qué ocultarlo. Antes bien, nos complacemos en confesarlo. Esta es la doctrina que enseñamos. Esta
es la doctrina que defendemos. Esta es la doctrina que amamos hasta ofrecer por ella la vida que tenemos. No sé si hubo aplausos, tal vez vetados por costumbre o más bien un profundo silencio de admiración y adhesión. Por nuestra cuenta advertimos que esta peroración revela sin ambajes las profundas convicciones del abogado sacerdote, el valor único, supremo y salvífico de la doctrina católica, así como el sentido que daba a su vida. Enseñar esa doctrina, defenderla, llamarla más que la propia existencia, por cuanto finalmente la palabra de Jesucristo ha de oírse hasta en lo último de la tierra. La certeza y seguridad contagiosa que el rector daba a sus palabras se avalaban con la congruencia de su vida intachable. Al final del acto, el arzobispo Árciga improvisó breve alocución de reconocimiento y exhortación. Recomendó a los seminaristas que jamás olviden que la ciencia sin la virtud es orgullo que mata, así como la virtud unida al saber vivifica, engrandece y embellece a los individuos, a las familias y a los pueblos. Palabras en que también resonaba la advertencia de Cázares en su primer informe: vamos guiando las almas de la juventud por el camino de la humildad. ¿Todavía hay tiempo? Sí, bien. Bueno, el trasfondo político de este discurso, lo voy a decir brevemente, sin mencionarse para nada expresamente, estaba en la mente de todos, pues se trataba de un año crucial ante un nuevo embate del liberalismo jacobino. El presidente de la República, Sebastián Lerdo de Tejada, a quien Cázares conocía personalmente porque hizo su examen de abogado ahí en San Ildefonso, donde estaba de rector a la sazón Lerdo de Tejada, en 1860. Este presidente se había mostrado conciliador con la Iglesia en un principio de su mandato, pero ante presiones de masones y liberales exaltados, impuso una serie de medidas que mermaban las ya precarias libertades y actividades de la Iglesia. Es decir, incorporó las leyes de reforma a la Constitución, pero radicalizándolas aún más. Entre las medidas ya mencioné que expulsó a las Hermanas de la Caridad. Y eso ya les puede dar una idea de todo lo que se estaba viniendo sobre la Iglesia. Es el contexto político del discurso que acabo de decir de Cázares. Y a pesar de eso, tiene una firmeza en sus afirmaciones, esa firmeza en la fe que dice: sobre tal horizonte Cázares había preparado y pronunciado su informe rectoral, pero no hace ninguna alusión a ese contexto. Era ya obvio. En realidad, el rector Cázares resume su postura en la enseñanza científica de la verdad católica. Bien. Informe rectoral de 1876. Ya es el último de los 3 que tenemos impresos. Es el más breve. A la par del ya prolongado quehacer de abogado doctoral que seguía fungiendo de eso, el ahora canónigo José María Cázares, ya no era párroco de Sagrario, continuaba al frente del seminario tridentino y presentó su informe del 76, en la misma fecha, 30 de octubre. Ya el edificio nuevo ya iba avanzando. Esta vez el mensaje del rector fue más breve que los anteriores. 3 párrafos lo ocupan nada más. El primero sobre el carácter de la doctrina y enseñanza en el seminario. El segundo sobre libros en boga inspirados por el error y libros preciosos de la enseñanza católica. Y el tercero referente al valor de los seminarios. Decía en efecto el rector Cázares: conviene sin duda alguna que los seminarios difundan la instrucción secundaria en la mayor amplitud posible, encargados como están de la enseñanza de la doctrina, como la Iglesia la propone y como Dios la ha revelado. La palabra eterna de Dios y la autoridad infalible de la Iglesia forman la doble muralla de inexpugnable firmeza que defiende la doctrina que aquí se enseña contra el viento de novedades peligrosas. Como la Iglesia católica, descansando sobre una promesa divina, asiente el pie sobre las ruinas
de todas las instituciones que no han contado con su apoyo, así también su enseñanza, descansando sobre una autoridad divina, permanece en pie, firme y segura, en medio del remolino de las opiniones humanas, juguete de los vientos. Cabe observar primeramente la apertura de los estudios en el seminario, la instrucción secundaria en la mayor amplitud posible, había dicho. Este es un rasgo que dimana de la relación de cátedras en el seminario. En este informe, que resumen las impartidas en los años anteriores, con algunas especificaciones y agregados, el conjunto enumerado por Cázares en 76 es el siguiente, que nos da una idea también de los anteriores: teología dogmática, teología moral, derecho civil, romano y patrio, derecho natural, derecho canónico, física experimental y geografía, matemáticas, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, lógica, metafísica, moral, prosodia, latina, sintaxis, etimología, literatura, gramática castellana y canto llano. Algunas otras materias se adicionaban a las cátedras existentes, como geografía, historia sagrada, catecismo básico para los menores, y ese año se inició también la cátedra de francés. Y para el siguiente año se proyectaban historia eclesiástica y profana. Es patente la doble tira de materias, profanas y religiosas, eclesiásticas, pero no se trataba de erudición enciclopédica. La secuencia de disciplinas obedece a un orden de concatenación intrínseca entre ellas, así como a su gradación pedagógica, como en el primer informe se dijo. Salvo la carrera de Derecho, que también existía en alguno que otro seminario, las demás eran comunes a los seminarios en general. Pero no se escapaba al rector Cázares que la enseñanza propia del seminario se encaminaba a formar sacerdotes y laicos comprometidos con la fe. Por ello, la hace reposar con toda claridad sobre el fundamento de la revelación divina y el magisterio de la Iglesia, doble muralla de inexpugnable firmeza. Libros inspirados en el error y libros de preciosa doctrina. El rector era consciente de que más allá del recinto en que resonaban sus palabras, había muchos que rechazaban la doctrina católica. Prueba de ello los numerosos libros que, como otros tantos adversarios, contradecían las certezas del mentor piedadense. Y responde así: lo que sucede con la doctrina sucede con los libros en que está consignada. Cuando el error inspira un libro a un escritor a quien ha prestado antes una celebridad triste y funesta, hace que se traduzca en varias lenguas y multiplica las ediciones hasta el punto de que no quede un espíritu mezquino que no encuentre ahí un modelo o una copia de sus menguados pensamientos. Al lado de novelas, esos libros vegetan penosamente y pasados unos cuantos años apenas se encuentra uno u otro ejemplar arrinconado y sin precio, mientras los preciosos libros de la enseñanza católica, si yacen algún tiempo en el polvo de las bibliotecas, por el descuido o pocos alcances de una generación frívola, son después sacados de ahí como un tesoro escondido capaz de formar por sí solo la reputación o la fortuna del que pudo sacarle del olvido. Advertimos aquí 3 tipos de libros en la visión de Cázares: los libros inspirados por el error, las novelas y los preciosos libros de la enseñanza católica, no siempre justipreciados por aquellos mismos que deberían hacerlo. Cázares ha constatado tanto el éxito de algunos inspirados por el error como su fugacidad al ritmo de las modas. Tal vez recordaba lo dicho por Tomás Moro: el tiempo es la prueba de la verdad. Las 3 T en inglés. Pero también es evidente la crítica que hace el rector a instituciones eclesiásticas, ojo, donde por descuido o pocos alcances de una generación frívola, preciosos libros de la enseñanza católica yacen en el olvido. Mucho cuidado con sus bibliotecas. No piensen que los libros viejos ya están superados. Bien que llegue la hora de su redescubrimiento como tesoro escondido. El señalamiento de Cázares tiene vigencia hoy en día. Los seminarios, eslabones de tradiciones universales. Esa fue una de las razones en este informe de 76 para recordar el quehacer y el sentido de los seminarios conciliares,
a los que caracteriza Cázares en el último párrafo. Los seminarios enseñan esa doctrina que nunca pasa, estudian esos libros que nunca envejecen, doctrina que contiene los destinos de la humanidad, libros que eslabonan la cadena inmensa de las tradiciones universales, que han de juntar el principio y el fin de todas las cosas. Pareciera aquí también un pensamiento análogo al de Teilhard de Chardin. Los seminarios son los asilos sagrados donde viene a refugiarse la verdad cuando se ve perseguida o despreciada. Faros benéficos levantados sobre las olas de la civilización del siglo para que la luz de la inteligencia se esfuerce en la convergencia de sus rayos, para que no venga a apagarle el soplo enemigo de encontradas pasiones. La Iglesia ha levantado estas fortalezas de la verdad para seguir con ventaja el glorioso combate que sostiene sobre la tierra y cuenta con la juventud entre las mejores filas, conquistando para un porvenir eterno las inmarcesibles palmas del saber y de la virtud. Esta conclusión de vigorosa elocuencia comienza, como vimos, engarzando con los seminarios el valor de los libros de sabiduría perenne. Llama la atención la recurrencia del tema de las tradiciones. Ya lo había anunciado el año anterior cuando dijo que en la doctrina enseñada en los seminarios están reasumidas, concretadas y purificadas todas las doctrinas y todas las tradiciones de toda la humanidad y de todos los siglos. Comentamos ahí que el señalamiento de Cázares apunta a la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Ahora precisa que esa doctrina se halla en libros que eslabonan la cadena inmensa de las tradiciones universales que han de juntar el principio y el fin de todas las cosas. Tradiciones universales equivale pues a tradiciones de toda la humanidad. En este pensamiento de Cázares se vislumbra la teoría de un origen y un destino común de todos los pueblos, donde la tradición es concepto clave para entender el proceso histórico de las culturas. Una segunda parte de la conclusión define a los seminarios mediante 3 imágenes: asilos sagrados para la verdad, faros benéficos, fortalezas de la verdad. La insistencia por la verdad se enmarcaba en el surgir y derrumbarse a lo largo del siglo XIX de sistemas filosóficos y políticos, así como de opiniones científicas en constante cambio, unos y otras a menudo opuestas a la fe y a la Iglesia. Para el catolicismo en México, maniatado entonces para llevar a cabo acción social, ¿sí? Es por lo que echamos de menos quizás dónde está la acción social, porque estaba muy maniatada la Iglesia. El camino era entonces intensificar su vida interior de piedad y la reconstrucción de infraestructuras. Pero Cázares señala otra senda: fortalecer la enseñanza de la ortodoxia en los seminarios. El tono apologético y dogmático de los 3 informes casarianos, que es una reflexión general, pero en particular de este último, muestra que efectivamente no solo la reforma liberal, sino la lucha cultural, desatada primeramente por el positivismo y luego por el Kulturkampf en Alemania. En Alemania fue donde empezó este ataque nuevo jacobino, esta lucha por la cultura que le llamaron entonces en tiempos de Bismarck y que la copió acá Lerdo de Tejada. Polarizaban las posiciones y hacía difícil el diálogo, tanto más que la Iglesia, a pesar de los ataques, se sentía unificada y fortalecida a partir del reciente concilio. Sin embargo, a nivel de textos, en materias como las lenguas, las matemáticas, la física, la geografía, incluso varias jurídicas, había no pocas concordancias con los planteles de gobierno. Pero en filosofía, excepto la lógica, los campos se deslindaban más, y en cuanto a la teología, la más valorada en los seminarios, se le dio la espalda, como sabemos, en las instituciones públicas. En fin, sí, el tono pues de los 3 informes es muy apologético, pero era el tono general de la teología en aquel tiempo, por las mismas circunstancias, como es el tono del mismo Concilio Vaticano I. No encontramos quizás a veces muchos elementos de la enseñanza de la pastoral, pero no encontramos en efecto muchos elementos acerca de una enseñanza de la pastoral, pero en realidad eso estaba de alguna manera compensado, porque casi todos los profesores del seminario antes de serlo habían sido vicarios y párrocos, y lo sabían muy bien el arzobispo y ellos, de manera que
la enseñanza estaba orientada evidentemente también a la acción pastoral. El vicerrector inclusive era uno que había sido párroco anteriormente en el Sagrario, donde luego Cázares fue párroco, de manera que estaba de alguna manera implícita esta enseñanza de la pastoral, no obstante que el tono general era el apologético, la defensa de la fe y la demostración pues de la credibilidad, no de las verdades de la fe que no se demuestran, pero los prolegómenos de la fe, los motivos de credibilidad sí, y es a lo que se abocaban incluso los tratados teológicos, como los que se llevaban en aquel tiempo. Uno de ellos, que se llevó en el seminario, el de Perrone, uno de los teólogos del Vaticano I, que le da mucha importancia a la teología positiva, es decir, a la teología del primer año, la teología fundamental que le llamamos. Era uno de los puntos decisivos en esa apologética del tiempo frente a todos los sistemas filosóficos y demás, y es lo que Cázares toma. Pero lo más importante de Cázares es la ubicación que hace de esta doctrina católica en un contexto más amplio en el que inserta también a los mismos seminarios. Bien, pues ya después de este tercer informe no tenemos el del 77, tenemos eso sí en cambio una relación de visita ad limina del arzobispo Árciga de 1878 al mes de que Cázares había sido electo ya obispo de Zamora, y donde refleja naturalmente la situación del seminario. No menciono aquí mayores cosas, simplemente me voy a referir ya al momento en que Cázares es designado segundo obispo de Zamora y el seminario le organiza una despedida. Me faltó decir que en los 2 últimos años del rectorado de Cázares él también fue maestro de Derecho, ¿verdad? De Derecho canónico y de Derecho natural. De manera que hubo alumnos también de Cázares, no nada más seminaristas que eran atendidos por él en la formación general. Ah, caray. Sí, el 8 de septiembre llegaron las bulas y el seminario le organizó una despedida de homenaje el 25 de septiembre, pero esa paginita se me pasó. El caso es que Cázares hace ahí una breve alocución de agradecimiento y dice que las palabras que le dijeron entonces seminaristas y profesores siempre las ha de llevar en su corazón, sobre todo en los momentos difíciles que sin duda le iban a esperar como obispo de Zamora. Y eso es todo. Gracias. Ahora abrimos un espacio para realizar preguntas por parte del auditorio. El modo de realizarlo para los que se encuentran presentes es levantando la mano y alguien del equipo de medios de comunicación les proporcionará un papel donde anotarán sus preguntas. Las personas que nos están siguiendo mediante las redes sociales, como ya se les explicó, pueden mandar sus preguntas en los comentarios de esta transmisión.
¿Qué nos puede decir sobre su proceso de beatificación? Sí, el proceso de beatificación ya culminó la etapa diocesana hace cosa de 3 años. Nomás ya se mandaron todos los documentos a Roma, ya se aprobaron, ya hay varios milagros por la invocación de la intercesión del señor Cázares. Hay varios milagros. A mí me ha tocado ver a una religiosa que ya la habían desahuciado y sanó, y en fin, hay gente de la Piedad que también ha recibido estos favores por intercesión del señor Cázares y otros más. Pero se ha detenido la canonización, parece ser, porque el señor Cázares, entre esas cruces que suelen tener los obispos en su gestión, frecuentemente frente a algunos de los propios sacerdotes de su clero, pues las tuvo muy graves el señor Cázares. Y una fue nada menos que con San Rafael Guízar y Valencia, ya canonizado, ¿verdad? Y muy brevemente digo por qué hay esa dificultad, porque pues ya está canonizado San Rafael Guízar, y el señor Cázares le impuso una pena, lo suspendió durante un tiempo del ministerio sacerdotal, no lo excomulgó, lo suspendió. Eso se llama la suspensión ad divinis. ¿Y por qué lo suspendió? El señor Cázares se había enfermado por las constantes visitas que hacía a toda la diócesis, hasta la costa, la tierra caliente y demás. Se enfermó de paludismo y tuvo altas temperaturas a tal grado que no pudo ya dirigir la diócesis, y la estuvo dirigiendo ya como coadjutor un obispo auxiliar que él había solicitado, el señor José de Jesús Fernández de Santa Inés. Y este obispo protegió mucho desde un principio a un seminarista que tenía muchas dotes, sobre todo para dar catecismo, para entusiasmar a la gente, y era Rafael Guízar de Cotija. Y este Guízar, cuando ya fue director espiritual del seminario, estando el señor Fernández de coadjutor y enfermo el señor Cázares, pues con un hermano suyo, Antonio Guízar, fundan una congregación religiosa de los esperancistas para misionar, pero ya con métodos supuestamente más modernos frente a las prácticas pastorales tradicionales del señor Cázares. Pero para fundar esa congregación de esperancistas, todo un seminario, pues tuvo necesidad de mucho dinero y no tenía, a pesar de ser una familia pues no tan rica, pero algo. Y entonces pidió dinero prestado aquí y allá, y luego para pagar pues más dinero prestado, y por su culpa, dijeron algunos, uno de los banqueros de donde había sacado mucho dinero y que prestó su firma, lo tuvieron que despedir porque el señor Guízar no pagaba. ¿Sí? Y así hubo muchos episodios, pero él contaba con la aprobación del coadjutor, y estando enfermo el señor Cázares, las cosas se vinieron de tal manera graves que el señor Fernández fue removido de ser obispo coadjutor de Zamora y lo mandaron de abad de la Basílica de Guadalupe. Pero aún así el señor Guízar siguió con muchos negocios aquí y allá para poder sostener su seminario. El señor Cázares le dijo que no estaba bien eso, aunque el fin fuera bueno, pero no era bien que anduviera en tanto negocio pidiendo, porque se enredaba mucho y la gente ya estaba escandalizada de que si era negociante el señor Guízar. Le llamó la atención una y otra vez, y la respuesta fue que empezaron a circular anónimos contra el señor obispo, algunos anónimos pues bastante feítos en contra del obispo. Y como no se corregía el señor Guízar, el padre Guízar, entonces tomó la decisión, consultando con el delegado apostólico, de suspenderlo ad divinis por una temporadita. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Entonces, pues, le sirvió al señor Guízar, porque después se hizo un gran misionero y un gran apóstol y un santo obispo. Y lo que venimos diciendo, lo repito aquí, todo santo tiene su pasado y todo pecador tenemos un futuro. Entonces el señor
el señor Guízar, pues después de esa suspensión, pues ya se hizo santo, pero de cualquier manera era un punto que, por desgracia, los que llevaron el proceso de beatificación y canonización del señor Guízar no tomaron en cuenta, pero gracias a las investigaciones que las hermanas de los pobres y siervos del Sagrado Corazón llevaron a cabo y algunos de los que le ayudamos, sobre todo en el archivo de notarías de Zamora, pues ahí salieron a flote todos estos negocios, etcétera, etcétera, y ya hubo la manera de encadenar todo y ver el problema que en realidad el señor Cázares pues tuvo razón en suspenderlo a divinis. Es mi punto de vista. Algunos todavía lo pueden dudar, pero en las biografías de San Rafael Guízar al señor Cázares le va muy mal, porque lo ponen que estaba ya desquiciado, que era un viejito atrabiliario, que tal y cual, ¿verdad? Pero la verdad documental que está saliendo a flote le daba la razón a él. Y no quiere decir que San Rafael Guízar deje de ser santo. Fue santo, pero no siempre fue santo, como luego quieren que los santos sean santitos desde chiquitos y siguiendo una vida así totalmente rectilínea a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Y tal parece en el caso del señor Guízar que hubo ese problema. No lo hacía él por mala voluntad y mucho tiempo contó con la aprobación de la autoridad, pero sí la persistencia de él en seguir con esos negocios fue lo que orilló al señor Cázares a suspenderlo a divinis. Pero de cualquier manera es un punto que no deja de hacer ruido allá en Roma, ¿verdad? Entonces ese es el punto en que estamos. Esperamos que de todas maneras dentro de pronto se declare venerable porque están todos los elementos. ¿Alguna otra? Monseñor Carlos Garfias lo manda a felicitar y le da las gracias y le pregunta, entre los rectores del seminario de Morelia, ¿cómo ha permanecido el aporte del ideario y el esquema formativo del señor Cázares en el transcurso del tiempo? Bueno, pues en lo que a mí me tocó como alumno del seminario en tiempos del señor Tirado, don Jesús Tirado, pues hay bastante semejanza todavía en nuestro tiempo. Ese tono más apologético que pastoral, pues privaba naturalmente, ¿verdad? Ya con el Concilio Vaticano II, pues cambiaron las cosas, no porque se negaran las verdades del Vaticano I ni la necesaria apologética, que siempre va a tener su lugar, ¿sí? Pero digamos que allí todavía en este rectorado del señor Tirado, que terminó, ¿cuándo terminó, don Carlitos? Por 1960 y, bueno, por ahí. Y justamente pues ya vino el concilio, terminaba el concilio, ¿no? En el 65 y ya vinieron estas otras perspectivas, ¿verdad? Pero no dejan de tener vigencia, como ustedes se pueden dar cuenta, las afirmaciones del señor Cázares, que no es toda la realidad, pero sí forman parte de una realidad y la firmeza en la fe es lo que sorprende, a pesar de que en ese momento la Iglesia en el mundo y en México en especial estaba bastante con los ataques del positivismo y del liberalismo. En fin, no sé qué tanto más se haya quedado del legado, pero bueno, el otro legado muy importante es el tomismo. Se dice que la renovación de la filosofía de Santo Tomás, en esa renovación que cuajó en la encíclica Eterni Patris de León XIII, el seminario de Morelia se adelantó con el rector Agustín Abarca, que era maestro de teología en los tiempos de Cázares. Sin embargo, de acuerdo a la investigación que yo he estado haciendo, en realidad el señor Abarca no hizo la renovación de la filosofía tomista, sino en todo caso de la teología, que aunque están muy relacionadas, pero no es lo mismo. Y más bien la renovación del tomismo en el seminario se llevó a cabo por los profesores de filosofía de tiempos de Cázares que tomaron un texto de un autor francés de apellido Grand-Claude, que es de los principales difusores, ya desde un principio, de la renovación de la filosofía tomista.
Y eso ocurrió en tiempos de Cázares, no en tiempos de Abarca como rector, que fue un notable rector, un gran tomista y todo lo demás, pero más en la filosofía, más en la teología que en la filosofía. Preguntan del grupo de segundo de teología, ¿qué influencia tuvo socialmente y qué virtudes fueron más sobresalientes? ¿Me lo repites, por favor? ¿Qué influencia tuvo socialmente y qué virtudes fueron más sobresalientes en el caso? ¿Qué influjo? Bueno, pues él lo dice desde un principio, ¿no? Es decir, él considera que la formación que está dando en el seminario es un bien social, él le ve la proyección hacia la sociedad. Es decir, que las verdades que se aprendan al seminario, los egresados, sean sacerdotes o no, las tienen que llevar a la práctica, ¿verdad? Porque es un bien social, tiene una trascendencia más allá del provecho individual, como señalé, ¿verdad? No es nada más para que me forme yo individualmente, ¿verdad? Es para la sociedad, es para la comunidad. Hay esa insistencia en Cázares. Ya luego de las virtudes de Cázares, en lo personal, pues además de ser un hombre de mucha fe, fue un apóstol notabilísimo, ¿no? Ya mencioné su constante visita pastoral. Le decían el obispo viajero porque se la pasaba constantemente viajando por todo el obispado, predicando, evangelizando o reevangelizando y confirmando y los demás sacramentos y dando los ejercicios espirituales según los grupos y capacidad. Se hacía acompañar por un grupo de sacerdotes que le auxiliaban. Y en esto siguió el modelo que le había dejado su arzobispo Árciga. El segundo arzobispo de Michoacán, en sus visitas pastorales, fue el que inició el modelo de una visita pastoral que no se ceñía nada más a la inspección que se tiene que hacer de los recintos sagrados y de los libros del registro parroquial, ¿verdad? Es lo primero que tiene que hacer el obispo en la visita pastoral, sino que lo que más les interesaba a esos obispos de la renovación, de la restauración de alguna manera de la vida de la Iglesia después de la Reforma Liberal, era reevangelizar, tanto desde el punto de vista de la doctrina como también volver a la práctica sacramentaria, pero con una catequesis previa, no nada más el sacramentalismo sin instrucción, ¿sí? Sino que había mucha predicación y mucho catecismo, ¿sí? Entonces, una virtud sobresaliente de Cázares es el celo apostólico, eso indudablemente. Y lo otro también, pues, esta cosa que pues, se le ha señalado a él quizás como algún defecto, ¿verdad? La disciplina en el clero. El caso de Rafael Guízar es un caso representativo, pero el señor Cázares, un sacerdote que no entraba a la disciplina, le decía, si no está a gusto aquí, se puede ir a otra parte. Y aunque se le fueron unos 15 o 20 sacerdotes, no le importó. No le importó porque los que se quedaban sí estaban dentro de la línea pastoral que él exigía y dentro de la disciplina del clero. Entonces, él no admitía sacerdotes relajados, no admitía. Es decir, les llamaba la atención, los toleraba un tiempo, pero si no se enmendaban, pues mejor váyase a ver dónde lo reciben. Eso era Cázares. Le han criticado que eso era el autoritarismo, pero otros más bien lo ven como una virtud porque logró que el clero pues entrara en esa disciplina, ¿verdad? Ese fue el señor Cázares. Sí, para él no había vuelta de hoja, ¿verdad? Dios en todas las cosas sí era. Bueno, además era su formación como abogado, eso no hay que olvidarlo, ¿verdad? Su formación como abogado pues decía decir pues la norma, las leyes de la Iglesia, la ley de Dios y lo demás tiene que aplicarse y tiene que vivirse. Era esa su, ¿verdad? No quiere decir eso que se redujera, porque junto a eso está su actividad pastoral. Y además, en cuanto a su temperamento, le gustaban los chistes, le gustaba también el esparcimiento y todo, pero no toleraba la relajación que no se corregía. Eso sí es importante.
Para ir cerrando ya este momento de ponencia, agradecemos al doctor Carlos Errejón. Para ello pedimos la presencia del padre Serafín Guzmán, quien dará un presente de parte del Seminario de Morelia. Hoy por la tarde entraba al estar de los padres del Seminario Mayor, Monseñor Carlos Suárez, frondoso y feliz, diciendo: otros ojos quisieron ver lo que nosotros vemos y no lo vieron, parafraseando el Evangelio. Gracia divina es el que seamos nosotros quienes estemos celebrando este 250 aniversario. Gracia divina es que usted, doctor, haya venido, como en muchas otras ocasiones, a ilustrarnos, a iluminar esta etapa del padre José María Cáceres como rector en esta institución. Palpamos su afecto, su aprecio por el seminario, valoramos su sabiduría. Dios quiera que esta vivencia, esta celebración, de veras nos lance a vivir un presente con más luz, con más entrega, con más dinamismo, un futuro de veras enfrentando los retos que nos esperan. Echar una mirada al pasado, todos lo sabemos, siempre dará luz al presente y nos lanzará hacia un futuro más prometedor. Distintos momentos en el caminar de esta institución, momentos a veces muy difíciles, pero siempre, cada etapa presenta sus retos propios. En nuestro tiempo tenemos que enfrentar los retos que nos corresponden en este momento histórico en vistas al futuro. Doctor, Dios quiera que esa sabiduría que nos ha transmitido en esta noche tenga un eco profundo en esta institución a quien tanto amamos, ahora con ocasión, o renovando ese amor, ahora con ocasión de los 250 años de su institución, de su formación, de su inicio. Muchas gracias y que Dios le pague y le bendiga. Le entregamos un reconocimiento. Dice así: el Seminario Diocesano de Morelia otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Errejón Peredo por su participación en las noches del aniversario con su ponencia El Seminario en tiempos del rector José María Cáceres, Morelia, Michoacán, a 21 de septiembre de 2020, y firman el presbítero Martín Barbosa Venegas, rector, y el presbítero Ricardo Mora Colín, secretario. Gracias y que Dios le bendiga. Agradecemos a todos su presencia y los seguimos invitando a continuar con estas transmisiones para celebrar el 250 aniversario de nuestro seminario. Los esperamos el día de mañana a las 8:45 de la noche a la ponencia impartida por la doctora Ana Lilia Olaya, que tiene como título Colegios Seminarios en la Nueva España, el Pontificio y Real Colegio de San Pedro de Valladolid de Michoacán. Que tengan buenas noches.